Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Martes 4 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y se trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio que hemos escuchado contiene muchos elementos para hacer una larga reflexión. De todos ellos pondré atención solamente en tres. En primer lugar, dice el texto que Jesús subió al monte a solas para orar. Después de alimentar a aquella multitud, pide a sus discípulos que se adelanten en la barca mientras él termina de despedir a la gente. Después, él se retira al monte para orar. Aquí podemos contemplar el secreto de Jesús, su comunión íntima con el Padre. Siendo uno con el Padre, siente la necesidad de estar con Él, de conversar con el Padre, de descansar en Él, recuperar fuerzas, tomar nuevamente conciencia de la misión encomendada. Jesús no actuaba solo, no hacía las cosas según su propio criterio, ni enseñaba lo que a él le parecía. Todo lo dialogaba con el Padre. Tampoco se dejaba llevar por las necesidades y urgencias cayendo en un activismo. Se compadecía de la gente como veíamos ayer y veremos más adelante. Sabe que las necesidades son muchas y debe responder a ellas, pero saca tiempo para la oración, tiempo para estar a solas con el Padre. Los evangelios nos dicen en muchas ocasiones que Jesús se retiraba a orar o que pasaba la noche en oración. Si Jesús, siendo Dios, lo necesitaba y lo hacía, ¿cuánto más nosotros debemos buscar esos espacios y momentos de soledad y silencio para, encontrándonos con nosotros mismos, con nuestra realidad, con nuestros éxitos y fracasos, con nuestros cansancios e ilusiones, abrirnos a la intimidad del Padre que siempre nos acoge, escucha, acompaña, perdona y anima? Descarguemos en Él nuestros agobios, frustraciones, preocupaciones y escuchemos su palabra que ilumina, libera, salva, aconseja y descansa. En segundo lugar, el encuentro con sus discípulos. El trato íntimo con Dios no nos aleja de los demás, al contrario,
Siguiendo el ejemplo de Jesús, que se acercó a los apóstoles estando en apuros en medio de la noche, nos hace estar presente en las situaciones dolorosas de la humanidad con una presencia silenciosa, real y efectiva, cargada de fe y esperanza. Efectivamente, después de estar con el Padre, Jesús va al encuentro de sus discípulos. No los deja solos, y menos en aquel momento en que dice el texto que la barca era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Sabe que lo necesitan y Él acude en su ayuda. Pero los discípulos no lo reconocen y lo confunden con un fantasma. La imagen que nos presenta el Evangelio indica que los discípulos necesitaban a Jesús. Están en la oscuridad de la noche, en medio del mar, sacudidos por las olas y llenos de miedo. Los discípulos se dejan dominar por el miedo y éste les impide reconocer la presencia de Jesús. Frente a los gritos de terror que están dando, Jesús les dice: tranquilícense, no teman, soy yo. 3 palabras claves que debemos recordar cuando nosotros somos zarandeados por las dificultades, problemas y enfermedades. Pedro le pide una prueba y Jesús se la concede. Pero Pedro, en lugar de poner atención a la presencia de Jesús y depositar en él su confianza, está más pendiente de la fuerza del viento, se deja llevar por el miedo y esto hace que se hunda. Sin embargo, grita: «Sálvame, Señor». Y Jesús inmediatamente le tiende la mano y lo rescata. Esta misma experiencia la vivimos también nosotros en muchas ocasiones. Aún sabiendo que Dios está con nosotros, a veces ponemos más atención a las dificultades y dudamos de poder avanzar y salir de aquella situación. Nosotros, al igual que Pedro, dudamos. ¿Cuántas veces Dios nos habrá dicho: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Suben a la barca y el viento se calmó. En tercer lugar, la fe de los habitantes de Genesaret. Contrario a la poca fe de los discípulos, aquella gente necesitada y enferma sí tienen fe en Jesús. Le traen a todos los enfermos y le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y al ver la fe de aquellas personas, Jesús los sana. La compasión de Jesús no tiene límites y su presencia siempre es efectiva. Sintió compasión de la multitud a quien sanó y alimentó, sintió compasión de los discípulos en medio del mar y ahora se compadece de todos aquellos enfermos que pedían su auxilio. Esa compasión también llega hasta nosotros para acompañarnos en nuestros sufrimientos y para enseñarnos a que también nosotros seamos compasivos con los demás. Que Dios los bendiga y los proteja.